Como veníamos hablando, la política argentina se va a internacionalizar y a su vez las Fuerzas Armadas van a empezar a discutir respecto a cuáles son las decisiones que va a tener que tomar el gobierno de turno. Esta internacionalización de la política tiene que ver con que la Segunda Guerra Mundial va a generar una grieta dentro de la política nacional que tiene que ver con por quién va a tomar partido la Argentina. Si continúa con la neutralidad, como querían los rangos medios e inferiores de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, que consideraban que esto daba la posibilidad de que Argentina se industrialice y que Argentina declare la autarquía, que sea un país independiente, sobre todo respecto de Estados Unidos, que tenía muchas ganas de manejar las decisiones del continente, o si continuábamos teniendo relaciones con el eje. Entonces, la política argentina va a sufrir, podríamos decir, una grieta respecto de qué decisión tomar. Más allá de estas cosas que pasaban respecto a la Segunda Guerra Mundial, Argentina va a vivir o va a atravesar las consecuencias de las crisis del 30, como ya lo vimos o lo escuchamos la clase pasada y algo estuvieron haciendo en las tareas. Recuerden que la crisis del 30 generó mucho desempleo y pobreza y que el gobierno de turno tomó decisiones para cubrir a los sectores más acomodados de la sociedad que tenían que ver con la oligarquía terrateniente, ¿sí? Acuérdense que tiraron productos que venían del agro, fueron tirados para que no haya sobreproducción y se devalúe el precio, o sea que salgan menos esos productos. Recuerden que le cobraban un impuesto al producto final que la gente iba a comprar, por ende eso era una manera de subsidiarlos. Entonces, que se había abierto la caja de conversión y eso le permitía a la gente pagar dinero, que teníamos el pacto Roca-Runciman que beneficiaba a los capitales ingleses en detrimento de los capitales nacionales. Entonces todo eso va a generar un malestar en la economía argentina, ¿sí? Tenemos unas clases trabajadoras que los que venían del campo y se van a instalar en las ciudades van a hacerlo porque la producción agropecuaria bajó un montón debido a la crisis. Pero vamos a tener, podríamos decir, una pequeña suerte que tiene que ver con que Estados Unidos en los años 20 había vivido un boom, esos años locos como se le dice, y muchas empresas de Estados Unidos se habían venido a instalar a las grandes ciudades argentinas. Grandes ciudades como decir Rosario, Córdoba y Buenos Aires. Entonces muchos migrantes internos, muchos de esos trabajadores que habían estado en el campo ahora se van a instalar en las grandes ciudades poblando lo que se conoce como las villas miserias. Las empresas que llegaron y se instalaron, sobre todo capitales estadounidenses, fueron Palmolive, Colgate, Firestone, ¿sí? Y algunas pequeñas empresas de capitales nacionales también van a estar radicadas alrededor de las grandes ciudades, ¿sí? Johnson & Johnson también se instaló Goodyear. Entonces, con el estallido de la guerra en 1939, lo que se va a reforzar va a ser este proceso industrializador. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar sustituir las importaciones, vamos a necesitar reemplazar, producir localmente todo aquello que antes importábamos, que antes le comprábamos a las potencias industriales. ¿Por qué no le vamos a poder comprar a las potencias industriales? Porque las potencias industriales van a estar enfocadas en la guerra, ¿sí? Castillo tenía un ministro de Hacienda, lo que nosotros conocemos como un ministro de Economía, que se llamó Federico Pinedo, que hoy hay un político que lleva su mismo nombre, por si lo escuchan en la tele, pero no es este, es pariente, pero no es este, que lo que había ideado era un plan para impulsar a los productos agropecuarios para que se puedan exportar cada vez más, pero a la vez promover a la industria nacional.
El tema es que no fue apoyado por los sectores conservadores porque tenían miedo que se toquen sus intereses, sobre todo porque tomaba medidas que tenían que ver con la intervención del Estado en la economía, ¿sí? Con redistribuir la riqueza, con otorgarle mayores beneficios a los trabajadores. Y la sociedad rural y todos aquellos que tienen políticas, que apoyaban las políticas económicas liberales, van a estar en contra. Recuerden que las políticas económicas liberales tienen que ver con la no intervención del Estado en la economía. O sea, que los particulares, que los privados puedan realizar sus acciones económicas sin que el Estado le ponga límites. ¿Esto qué quiere decir? Que el Estado los deja hacer. ¿Por qué? Porque el mercado va a ser el que va a regular el juego entre la oferta y la demanda. O sea, si hay mucha oferta, se supone que los precios van a bajar. Si hay mucha demanda, probablemente los precios suban. Ahora el Estado no se mete, se supone, en eso. Ya vimos que en los 30 el Estado se metió para apoyar a que los agropecuarios destruyan la mercadería que les sobraba en vez de repartirla cuando la gente se moría de hambre. Pero bueno, se supone que el Estado no interviene en la economía. Entonces, esas son las políticas liberales, a diferencia de las políticas intervencionistas en las que el Estado toma ciertas determinaciones que pueden perjudicar a los particulares o que los particulares o los privados pueden ver como que los están perjudicando, pero se supone que es en beneficio de toda la sociedad. Para fines de 1943 iban a convocar a nuevas elecciones. Castillo va a elegir como su candidato a un empresario azucarero de la provincia de Salta. Era un gran terrateniente conocido por el maltrato a sus trabajadores, que se llamaba Robustiano Patrón Costas. Era una persona que tenía afiliación política conservadora y que además estaba a favor de los aliados. Esta idea de ser favorable a los aliados, a la gran mayoría de los sectores del ejército que eran nacionalistas, no les cayó muy bien. El ejército se va a encontrar en una situación en la que va a considerar que es un buen momento para que tome más protagonismo, porque además de que consideraban que tenían que soltarle la mano a Castillo y a Patrón Costas porque estaban pensando en declararle la guerra al eje y ellos eso no lo veían como favorable, en 1942 va a morir Alvear y va a morir Ortiz y en el 43 va a morir Justo. Lo que van a leer los militares en este periodo entonces va a ser de que se va a llamar a elecciones sin grandes líderes políticos. Y si no hay grandes líderes políticos, entonces quizás sean los militares los que están llamados a ocupar el poder. En este contexto, dentro del ejército, se va a formar una logia secreta que está conformada por un grupo de jóvenes oficiales de rangos medios, tenientes coroneles, algún que otro general, que son admiradores del modelo industrialista, corporativista, autoritario europeo, ¿no? Que vemos en Europa. Ese grupo va a ser conocido como el GOU. Y lo que van a pensar sobre todas las cosas es que no hay que abandonar la neutralidad, pero sí hay que cortar con las prácticas fraudulentas de la Argentina.